bendiciones para cada uno de ustedes, mis amigos, seguidores de la verdad del cuarto ángel de Apocalipsis 18. En esta ocasión hemos titulado este mensaje: el simple hecho de que no se te eche fuera es señal de que eres bienvenido. Hay un concepto errado de que hay personas que se han estado jugando con lo que es el pecado, han estado relajando con la sangre de Cristo Jesús y han sido enseñados por sus falsos líderes, pastores, ancianos, de que no importa las veces que tú peques, no importa las veces que tú te vayas al mundo y regreses, la Biblia dice que el que a mí viene no le echo fuera. Y eso es una verdad, y es un error al mismo tiempo, porque vamos a demostrar con las Escrituras que el simple hecho de que el Señor no te eche fuera es señal de que eres bienvenido. En esta ocasión vamos a tomar el libro de San Juan, capítulo 6. Voy a enfatizar algunos puntos. He tratado este mensaje de una forma más detallada en algunos púlpitos, pero dado que es una grabación, vamos a tener que puntualizar, vamos a ir puntualizando algunos versículos por asunto de tiempos. En el libro de San Juan, capítulo 6, vamos a presentar 7 tipos de seguidores que tenía Jesús. Jesús conocía a cada uno de ellos, conocía la intención con la cual se acercaba. Más sin embargo, ya Jesús, conociendo la intención de cada uno de ellos, Jesús no le echó fuera, pero tampoco le dio la bienvenida. Y vamos a demostrar eso a la luz de la Biblia y el don profético. De estos 7 tipos de seguidores, en el verso 2 del capítulo 6 del libro de San Juan, encontramos el primer grupo. Este grupo lo hemos llamado, catalogado, que se llaman los curiosos. En el verso 2 dice allí: y le seguían grandes multitudes, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Así que estos eran curiosos. Estos no tenían interés en seguir a Jesús como el Salvador de su vida, como su Redentor, o como quien podía hacer el milagro en sí, sino que simplemente ellos fueron por curiosidad. Esta gente simplemente le interesaban ver las señales que hacían los enfermos. El segundo grupo lo encontramos en el verso 7. Aquí encontramos lo de poca fe. Aquí en una ocasión Jesús, para probar la fe de uno de ellos, en este caso llamado Felipe, él le hizo una pregunta. Dice allí lo siguiente en el verso 7. Vamos a leer el verso 5 primero. Dice allí: y Jesús, alzando los ojos y mirando a la grande multitud que había venido a él, dijo a Felipe: ¿dónde compraremos pan para que esto coman? Ahora vamos a escuchar la respuesta de Felipe en el verso 7. Felipe le respondió: no serán suficientes. Cáte bien la respuesta de Felipe. No serán suficientes 200 denarios de pan para que cada uno de ellos tomara siquiera un poco. Miren cómo ahora allí Felipe dice: pero 200 denarios puede servir ni siquiera para qué, para que ellos tomen un poco. Más sin embargo, nosotros podemos notar que en el verso 8 dice que Andrés le dice que aquí hay un joven que tiene 5 panes y 2 peces. Dice aquí 5 panes de cebada y 2 pescados. Pero ¿qué es esto para todo esto? Así que imagínense ustedes, si Felipe dice que 200 denarios no valdrán para todo ello, ahora ¿qué serían aquí estos 5 panes y estos 2 peces? Mucho menos podría dar, ¿verdad que sí? Más sin embargo, Jesús estaba probando la fe de ellos y notaba que tenían poca fe. Por eso notamos ahora que Jesús pudo comprobar a Felipe y a Andrés, en este caso, de que él sí podía hacer milagro. Y nosotros sabemos que ese milagro allí el Señor alimentó aproximadamente como 10,000 personas. Aunque el relato dice que fueron alimentados como 5,000, pero sabemos que fueron 5,000 sin incluir las mujeres y los niños. Y las mujeres y los niños por lo general son más que los hombres. Así que aquí notamos que el Señor hizo un gran milagro. El tercer grupo de personas lo vamos a encontrar en el verso 14. En el verso 14 aparece ese tercer grupo, que eran aquellos que habían reconocido a Jesús como profeta, pero Jesús no deseaba simplemente que los reconocieran como profeta, porque ya hasta los fariseos sabían que él era profeta, como reconocían también que Juan el Bautista era profeta. Ellos sabían eso. Más sin embargo, Jesús esperaba que ellos entendieran que él era más que profeta, porque era el Salvador y el Redentor del mundo y de cada uno de ellos de manera personal.
Así que en el verso 14 leemos lo siguiente, dice allí: cuando los hombres vieron la señal que Jesús había hecho, dijeron: ciertamente ese es el profeta que había de venir al mundo. Y dice el verso 15: pero sabiendo Jesús que iban a venir para llevárselo por la fuerza y hacerlo rey, se retiró él solo al monte. Así que el Señor Jesús tuvo que retirarse porque él sabía que lo habían reconocido como profeta, pero Jesús andaba detrás de algo más importante, porque más que profeta, él esperaba que reconocieran que él era el Salvador del mundo y que había venido a una misión, porque él vino a pagar la demanda de la ley, de la cual la demanda de la ley exigía la muerte del ser humano, de la humanidad, y él vino para pagar la demanda de la ley, para que así el hombre pudiera tener redención. Pero Jesús esperaba que cada hombre pudiera comprender lo que es el plan de redención, porque si Jesús realizaba el sacrificio sin una comprensión de lo que es el plan de redención, entonces el hombre no podría valorar lo que era el sacrificio de Cristo, como hoy en día hay muchos que no lo valoran. No solamente que no lo valoran, sino que la gente no sabe que a través del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, Dios le va a conceder al hombre una oportunidad, porque el hombre es solamente justificado una vez y para siempre, que es un punto que quiero que resaltemos. La Biblia es clara y presenta que el hombre es justificado una vez y para siempre. Si usted fue justificado, o sea, recibió el bautismo del agua y del Espíritu, y usted se apartó de Dios, mire, no hay más sacrificio por su pecado. Así mismo lo sostiene la Biblia y en todo el concepto bíblico. Vamos a grabar eso con más detalle en otros videos, pero es bueno que usted entienda que Dios esperaba que se valorara eso. Con la Biblia vamos a demostrar que el Señor no ha concedido más de una segunda oportunidad. Esa segunda oportunidad se convierte en una primera. ¿Sabe por qué? Porque cuando Dios acepta al pecador, la palabra de Dios dice que según el libro 2 de Corintios, capítulo 5, verso 17, dice que te acepta como una nueva creación. Dice el Camino a Cristo, página 62, que se te acepta como si no hubiera pecado. ¿Sabe para qué? Porque si en el proceso del camino tú experimentas una caída, el Señor te concede una oportunidad, que esa vendría siendo una segunda, pero esa segunda se convierte en primera, en una, porque a ti no se toma en cuenta la primera, porque se te acepta como si no hubiera pecado y se te acepta como una nueva creación. Eso es una verdad del cuarto ángel que usted debe tomar muy en cuenta, porque en las iglesias no se presenta eso, y usted podrá notar que a la persona le dan 4 o 5 bautismos, porque el bautismo hoy en día se ha vuelto un relajo en el ministerio pastoral. Pero estas son las verdades del cuarto ángel, verdades que estamos resaltando, que son principios que están en las escrituras y está contemplado en el plan de la redención. En el próximo grupo lo encontremos, que es el cuarto. Recuerden, primero fueron los curiosos, el segundo fueron los de poca fe y el tercero, el de profeta, lo que los reconocieron como profeta. El cuarto grupo está en el verso 26 del capítulo 6 de San Juan, que estamos precisamente en el 6, que vamos a sacar 7 grupos. En el verso 26 encontramos a aquellos que venían por los panes y los peces. Dice allí, respondiendo Jesús le dijo: de cierto le digo, que me buscan no a causa de que vieron las señales, sino porque comieron pan y se saciaron. En el verso 27 le dice: no trabajen por el alimento que perece, sino por el alimento que para vida eterna permanece, la cual le dará el Hijo del Hombre, pues a este selló Dios Padre. Así que ese próximo grupo cuarto son los de los panes y los peces. Por eso dice la palabra de Dios que por ahí hay muchos cuyo Dios es el vientre, porque solamente piensan en lo terrenal. Este grupo era de ellos. El quinto grupo son los incrédulos. Ay. Este grupo sí es feo. Este grupo está bien feo, porque los incrédulos, como dice su palabra, son incrédulos. El incrédulo no cree ni con las evidencias. En las iglesias hay personas que ni aún usted presentando la verdad bíblica y teniendo el testimonio creen. ¿Saben por qué? Porque son incrédulos, y los incrédulos no creen ni con las evidencias. En el caso de los fariseos, ¿se acuerdan de los fariseos? Ese ministerio sacerdotal que estaba dividido como en 5 élites. Ellos no creyeron como ministerio, no creyeron ni aún con las evidencias que Jesús le presentaba. Tenía la evidencia del testimonio de la vida de Jesús y tenía las evidencias de las escrituras. Dice allí en el verso 30 del capítulo 6 de Juan, que es el quinto grupo, dice allí lo siguiente: ellos le dijeron: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y creamos? ¿Qué hace?
Y le dijeron, nuestro padre, no, dice allí, nuestro padre comieron el maná en el desierto, como está escrito. Le dio a comer pan del cielo. Allí Jesús le dijo, yo soy el pan que descendió del cielo, yo soy el verdadero pan. Dicho sea paso, le dio a conocer que el pan que Moisés le había dado había sido el mismo que se le había dado. Más sin embargo, estas personas no creyeron. El deseado de toda la gente presenta que esta persona, mientras estaba en el Sanedrín, hubo una ocasión que el Espíritu Santo se presentó allí, lo persuadió a ellos, no tuvieron duda alguna con respecto a través de las Escrituras, que realmente Jesús reunía todas las características como el Mesías que habría de venir. Más sin embargo, por encima ya de los milagros, las evidencias de las Escrituras y todo eso, ellos no estaban dispuestos a creer. Tan así fue que mejor se endurecieron más y se habían propuesto eliminar no solamente a Cristo, sino un testimonio reciente y que no se podía refutar, como era el caso de la resurrección de Lázaro. El próximo grupo lo encontramos en el verso 41, son los murmuradores. Dice allí, entonces los judíos murmuraron contra él porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Jesús les respondió y le dijo, estoy leyendo el verso 43 ahora, no murmuren entre ustedes. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo atrae, y yo les resucitaré en el día final. Así que entonces hemos mencionado los 6 grupos. El primero, lo curioso. Segundo, lo de poca fe. Tercero, lo que le habían aceptado o reconocido como profeta, pero no como salvador del mundo. Y un profeta lo acepta cualquiera, porque Jeremías era profeta, Ezequiel era profeta, Juan el Bautista era profeta. Más sin embargo, la redención no está simplemente un profeta, sino un ser que es más que profeta, porque es el Dios hombre. Entonces ya vemos que estaban los que vinieron por los panes y los peces, los incrédulos y los murmuradores. El séptimo grupo lo encontramos en el verso 64. Es bueno que sepamos, por eso hemos titulado este mensaje, el simple hecho de que no se te eche fuera es señal de que eres bienvenido. Jesús tenía grande multitud, de manera tal que Jesús casi no podía caminar de tantos seguidores que tenía. Más sin embargo, como ya acabamos de mencionar, esas personas tenían cada uno propósitos diferentes. Sin embargo, Jesús a ninguno de ellos le había rechazado, pero tampoco le había dado la bienvenida. Es un detalle bueno que ustedes lo tomen en cuenta, porque Jesús conocía las intenciones con las cuales muchos de ellos se habían acercado, y aún conociendo las intenciones, él no le echó fuera. Ustedes saben que Jesús conocía las intenciones con que los fariseos se acercaban, pero nunca le echó fuera, pero tampoco le dio la bienvenida. Y dice allí en el verso 64, Jesús le había dicho, pero hay algunos de ustedes que no creen. Pues Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que lo iba a entregar. Dice allí, y le decía, por eso le he dicho que nadie puede venir a mí si no le he concedido por mi Padre. A consecuencia de esto que dijo, muchos de sus discípulos retrocedieron y ya no andaban con él. Oigan eso, ya no andaban con él. Y entonces dice el verso 67, entonces Jesús dijo, ¿y ustedes también quieren irse? A Jesús se le habían preguntado, Señor, pero se han ido. Ellos se quedan sorprendidos porque Jesús había dicho que él no había venido para perder las almas. Tenía una gran multitud, y dice que le habló de una manera tan severa que se sintieron reprendidos y se fueron. Y Jesús entonces le hace la pregunta, Señor, pero se han ido. Y Jesús le dijo, ¿y ustedes quieren irse? Y entonces aquí viene la respuesta interesante de este séptimo grupo, que fue entonces el verso 68. Dice allí, respondiendo Simón Pedro, dijo, mi Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Es decir, este séptimo grupo había superado los otros 6, porque estos no solamente eran curiosos, sino que estaban dispuestos a dar su vida por su maestro y aceptarlo. Esta gente, su fe había ya acrecentado. Ya estas personas no le habían aceptado simplemente como profeta. Estamos hablando de este séptimo grupo. Estas personas no simplemente se acercaban a Jesús por los panes y los peces, sino como algo más. Deseaban comer del alimento espiritual que llenaba el vacío de su corazón. Ya estas personas
no eran incrédulos, habían experimentado una conversión. De incrédulos habían pasado a ser, ¿qué cosa? Crédulos, o sea, creyentes. Y ya no eran murmuradores, sino que ahora, ¿qué cosa? Ya eran personas que lo que hacían era que profesaban y comunicaban el mensaje de Dios. Es bueno que nosotros resaltemos el verso 64, porque dice allí que Jesús le había dicho: hay algunos de ustedes que yo sé que no creen. Pues Jesús sabía del principio quiénes eran los que no creían y quién era el que lo iba a entregar. En el deseado de toda la gente, página 260, quiero compartir con ustedes este detalle. Dice allí el deseado de toda la gente, página 260, en el capítulo La ordenación de los 12. Dice allí: mientras Jesús estaba preparando a los discípulos para su ordenación, un hombre que no había sido llamado se presentó con insistencia entre ellos. Era Judas Iscariote, hombre que profesaba seguir a Cristo y que se adelantó ahora para solicitar un lugar en el círculo íntimo de discípulos. Con gran fervor y aparente sinceridad declaró: Maestro, te seguiré donde quiera que fuere. Dice aquí, Jesús no le rechazó ni le dio la bienvenida. Yo espero que tú comprendas esta parte de este mensaje. Esta es la parte central de todo este mensaje que hemos presentado en esta ocasión. Dice aquí que Jesús no le rechazó ni le dio la bienvenida. Quiero que se convenza, mírenlo ahí. Mírenlo ahí, lo que está entre rojo y azul, mírenlo ahí. Dice que Jesús no le rechazó ni le dio la bienvenida. ¿Sabe por qué te digo esto, mi hermano? No te juegues con el pecado. Es verdad que la Escritura dice que el que a mí viene no le echo fuera, pero el simple hecho de que no se te haya echado fuera es señal de que eres bienvenido. Ustedes saben que en la iglesia hay dos grupos. Está la cizaña y el trigo. Las cizañas son los que son introducidos por el diablo en la iglesia, que el Señor no le ha echado fuera, pero tampoco le ha dado la bienvenida. Y está el trigo, que está representado por los fieles, por los que son atraídos por el Espíritu Santo. Y no se olvide que la cizaña está representada por una mayoría, que son los que están para hacerle la oposición a la verdad. Es lamentable que hoy en día hay personas que le están haciendo oposición a la verdad del cuarto ángel, cuando no sabe que es el último mensaje, es una verdad presente, porque es el mensaje que piensa preparar una iglesia, y se va a preparar una iglesia triunfante, una iglesia que debe alcanzar la victoria sobre el pecado y el triunfo antes que Cristo salga al lugar santísimo y ya está al punto de salir. Porque aquí se va a presentar todas las verdades que nunca se habían presentado. Hay personas, como le había mencionado anteriormente, que fornicar y adulterar no es nada, porque a ellos le han enseñado que en el santuario se intercede por pecado consciente y deliberado. Y le voy a decir sin temor a equivocarme. Miren, el que le enseñe eso está hablando por boca del príncipe de tinieblas, porque eso no es cierto. La sierva de Dios dice claramente que en las iglesias hace falta predicadores sin escrúpulos. ¿Sabe qué significa eso? Que no tengan temor de presentar la verdad de manera directa y clara. Y que cuando una gente habla por boca del príncipe de tinieblas, que es el diablo, que diga: no, usted está hablando por boca del príncipe de tinieblas, que es el diablo. Nosotros tenemos un Facebook llamado Nelson Cuarto Ángel. Ahí tenemos publicado esa declaración donde la sierva de Dios presenta que la razón por la cual las iglesias se encuentran en la condición que se encuentran es porque no hay predicadores que presenten la verdad directa y clara y sin escrúpulo. Así mismo le expresa a ella. Es bueno que usted sepa eso. ¿Sabe por qué? Porque se tiene muchos años presentando la verdad con suavidad, pasando el pañito, con mucha ética, con mucha filosofía, de una forma muy, ¿cómo se dice? Muy diplomáticamente. Esta es la hora de decir la verdad clara y directa. Por eso la sierva de Dios, ella preguntó al ángel: ¿qué es lo que va a producir el zarandeo en la iglesia? Y ella dijo claramente: es el testimonio directo del testigo fiel y verdadero. Esa es la hora de presentar el mensaje de manera directa. Yo espero, mi hermano, que tú no seas de aquello que te está jugando con el pecado, y que ustedes, mis amigos seguidores de la verdad del cuarto ángel, entiendan que el simple hecho de que no se te eche fuera es señal de que eres bienvenido. Solamente eres bienvenido al reino de la gracia
si tú estás dispuesto a vivir estrictamente en obediencia a la palabra de Dios. Y recuerda que esta es la hora en que nosotros tenemos que vivir de manera victoriosa, vivir de una manera que entendamos que el proceso de santificación tiene como propósito que nosotros no cometamos ni siquiera el pecado no de muerte, que es el pecado que se comete por ignorancia y por el cual se está intercediendo en el santuario celestial. Dios te bendiga y esperamos que tú seas de aquello que ponga en alto la antorcha de la verdad. Y recuerda, nuestro Señor Jesucristo está a la puerta. Y no se te olvide, hay que alcanzar la victoria sobre el pecado y estar sin mancha ante el trono antes que Cristo salga del lugar santísimo. Porque si salió Cristo del lugar santísimo, ¿cuándo piensa ser un hombre o una mujer victoriosa y se estará sin mancha delante del trono? Esperamos que el resultado de este mensaje sea que tú y yo nos podamos ver en el reino de los cielos. Y no te olvides de suscribirte al canal para que así no te pierdas la verdad exclusiva del mensaje Cuarto Ángel que vamos a seguir proyectando, las cuales son verdades que no se presentan ni en los grupos disidentes ni al ministerio pastoral y sus seguidores. Dios te guarde y que la paz del cielo sea contigo y lo tuyo. Bye. En esta ocasión le invitamos para que se suscriban al canal La Verdad del Cuarto Ángel y para que le toquen a la campanita y así no se pierdan de ninguno de estos mensajes exclusivos de La Verdad del Cuarto Ángel. Bendiciones para todos. Bye.